Iván Sassoski, buenas noches. Estos son los porcentajes de incremento de la nafta. Sí, acá, ¿qué tal? Buenas noches, Rolando. Tenemos el incremento de la nafta desde el año 2010, en el que se ve claramente una evolución mucho más acelerada que cualquier... Más que la inflación. Más que la inflación. Desde el 2007 hasta marzo del 2015, el incremento es del 500%, o sea, el 66% de incremento sobre el valor final de la nafta y de los combustibles. Nosotros acá tomamos el precio de la nafta como referencia. Está bien, pero si esto no tiene que ver ni con el dólar, ni con la inflación, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con una carga impositiva de más del 50%. Si nosotros ponemos a comparar el precio de la nafta en la Argentina con los demás países, el precio de lo que es el combustible en sí es mucho menor. De hecho, en Estados Unidos... 5 mangos. En Estados Unidos, la carga impositiva llega al 15%. En la Argentina llega al 50%. Bueno, Ricardo siempre me dice que se supone que buena parte de esa plata que se paga en impuestos para cargar la nafta debería ser para construir autopistas. Por eso hoy el Estado Nacional recauda para lo que debería ser una infraestructura más de 50.000 millones de pesos anuales. Una cosa, eso equivale a 2.500 kilómetros de autovías nuevas por año. Que nunca llegarán. Y aparte hay otra cuestión. Es contradictorio el relato, porque los impuestos tienen un efecto extra fiscal. Es decir, yo voy a ayudar o contribuir a que determinados productos se consuman bajando la carga impositiva y subiendo aquellos que quiero desalentar, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Esos son los efectos extra fiscales de los tributos. Yo tuve un plan que promovía la compra de vehículos, de automóviles. Y aún así seguí cargando con el impuesto sobre los combustibles y es contradictorio porque la industria del automóvil está totalmente quebrada y a su vez tenemos esta carga impositiva que hace que el consumo del automóvil sea cada vez mayor y eso desaliente el uso de este tipo de medio de transportes. Vamos a ver cuánto gasta la gente en el uso del automóvil. Tenemos una encuesta al respecto, a ver si la tenemos ahora. ¿Cuánto te sale mantener un auto? Y este es relativamente poco porque es nuevo, pero es caro. Entre el seguro, patente y el mantenimiento de combustible es caro. En los tiempos que vivimos, tener un auto hoy es un lujo en este país. El seguro, la patente, la nafta, es un montón. Un montón. Puede ser unos 8 o 9 mil pesos. Con patente y seguro. Yo gasto 200 pesos aproximadamente por día porque ando mucho por el centro. Por mes, ¿cuánto le sale mantener el auto? Y solo de nafta 1.500 más o menos, cochera 1.500 más los impuestos. 3.500 por mes, ponele. Alrededor de 4.000, 5.000 pesos. ¿Te parece que es caro? Me parece que es mucha plata. Calculá más o menos entre 1.800 pesos, 2.000 pesos gastás por mes por el auto. La cochera es lo más caro. El seguro y combustible, 5.000 pesos por mes. Puede ser que esté más o menos 4.000 pesos el total, entre combustible, patente, cochera, por mes. Serán 5 o 6.000 pesos. ¿Y qué le parece? Y si podemos, gastamos, y si no, no gastamos. Emilio Puig fue secretario de Energía. Buenas noches. ¿Tu opinión sobre el milagro criollo de la nafta? Sí, primero que no tenemos nada que ver con los precios internacionales, por eso está la confusión de que dicen en todo el mundo ha bajado el barril y entonces tendría que bajar la nafta. En los países que tienen, están vinculados a ese valor, sí. Acá desde Uruguay, ponele. ¿Cómo? Uruguay. Uruguay, claro. ¿Cuánto está el precio de la nafta en Uruguay? ¿Cuánto es el precio de la nafta en Uruguay? Aunque bajó. No sé, un choreo también, pero... En el mundo, es decir, el precio que tiene... Perdón. En el 2007 se desvinculó el precio local, ¿no?, de vivos que somos, porque estaba arriba de $100 el barril, se dijo acá va a valer $42, ¿no? Eso significó que, bueno, hubo un alivio transitorio, pero con $42, que significaba una retención móvil, ¿no?, al petróleo, bueno, se desmotivó a las inversiones y empezó a caer la producción. Desde que está este gobierno, de 2003 hasta ahora, no dejó de caer un año la producción de petróleo. ¿No dejó de caer? No dejó de caer nunca. Cayó todos los años, ¿no? Y a partir del 2004, la producción de gas. Pero entonces, pero ahí hay algo para destacar. Si antes YPF era privada y después YPF es estatal y la tendencia siguió.
YPF tiene el 40% del upstream, o sea, de la parte de producción, y el 55% de la parte de comercialización, o sea, venta de... Pero acá el tema es que los costos internos nuestros, difiero con Pino en esto, son muy elevados, no tienen nada que ver con los valores internacionales. Acá tenemos una inflación, ¿no?, que el año pasado fue cerca del 40, este año va a ser cerca del 30. Hubo una devaluación mini. Está bien, pero lo que vimos reciente, el costo de la nafta, que aumentó por encima de todos los parámetros de inflación. Rolando, suma acumulada la inflación y la devaluación de febrero del año pasado y estás ahí, ¿no? Entonces, yo digo, tiene que ser barata la nafta, pero barata, ¿quién dice cuánto es barato? Es el costo. Si vos vas abajo del costo, bueno, ya alguien paga eso, ¿sí? En estos momentos, aunque parezca mentira, estamos pagando 76, 77 dólares, le está pagando la refinería a las productoras de petróleo, y ese valor a su vez está siendo subsidiado. Es decir, además de los costos altos que hablaban bien de los impuestos, tenemos el tema de las paritarias, ¿no? Se están pagando costos laborales que son no competitivos a nivel internacional, y una serie de cosas que hacen que hoy lo más conveniente, si tuviéramos un mercado libre de cambio y no nos interesara la industria local, sería importar. Enarsa está importando barriles de petróleo a 60 dólares y se lo vende a las refinerías a 77. Y hace una diferencia, ¿no? Con eso paga parte de los subsidios. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Bueno, primero porque anda a pedir que te hagan una declaración jurada de importación, que te den dólares para importar. No te lo dan porque no hay dólares. Y segundo, cuando ese petróleo entra, quiere decir que se le quita la producción local. La producción caería, cerrarían muchas empresas petroleras. Es decir, el tema es bastante complejo. A lo que voy es que de todos los energéticos, el único que está relativamente cerca de un valor de equilibrio con los costos, que son altos, o sea, hay que bajar costos, ¿no?, son los combustibles. En gas y en electricidad estamos lejísimos del equilibrio, y eso hace que el año pasado hayamos tenido 120.000 millones de pesos de subsidios, ¿sí? Que eso, al ya haber un déficit fiscal y no tener ingreso de capitales, se hace con la maquinita. O sea, gran parte de la inflación son esas ficciones que inventó este gobierno de mantener bajas las tarifas. Ahora, lo del petróleo, lo del combustible, lamentablemente es doloroso decirlo, pero si va a haber inflación va a seguir aumentando mes a mes. Y como está aumentando la leche, como aumenta la Coca-Cola, como aumentan los cigarrillos. ¿Pino? Bueno, son distintas miradas. Hay una decisión política de dejar... Estas son las consecuencias de la regulación. Y estas son las consecuencias de políticas muy irresponsables. Yo no veo por qué... Pero, ojo, vos me decís regulación, yo pienso, contrapongo al libre mercado. Pero no, ¿por qué la Argentina tiene que estar pagando hoy tiene que estar pagando a 7,50 dólares el millón de BTU de gas? ¿Y por qué tenemos que estar nosotros reconociendo, subsidiando a las petroleras, aceptando un precio entre 75 y 85 dólares el barril de petróleo? ¿Qué tiene que ver esto con el costo interno? Yo absolutamente discrepo con estas apreciaciones. A ver, ese subsidio es déficit. Pero, escúchame, acá de lo que no se habla, y no te van a mostrar los números, es de los costos. De los costos tenemos que hablar. De ninguna manera, si el costo de un barril de petróleo convencional es de 13 dólares, no podemos justificar llevarlo a 80 de promedio para vender el barril. Entonces, acá lo que hay que hablar es hacer auditoría de costos. Entonces, por eso digo, con todas las letras, que esta estafa la paga el consumidor, pero la paga además el pueblo argentino, porque esta es una estampida de la cadena inflacionaria y un aumento del costo nacional. Pero entonces hay una diferencia. Vos me decís que si el costo es de 13, no sé, 13 y pico, y vos me decís que está la ecuación está empatada, y que pobrecitos los petroleros casi pierden plata. Ni pobrecitos los petroleros. No, son miradas distintas. Mirá, Rolando. Y aparte de las miradas, vuelvo a repetir, usemos bien los datos.
No, pero el son costo miradas del lifting distintas. cost, Mirá, Rolando. sobre los $13 del lifting cost hay que pagar regalías a las provincias, IVA, Con todo eso, impuestos. difícilmente llegan a 30. No me diga difícilmente, hay que dar un dato. Mira, pero yo no importa. presidí la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados e hicimos una auditoría de costos. Entonces, no macaneemos. Acá estamos a caballo de la desinformación del espectador, que de estas cosas no entiende. El espectador debe saber que la verdad... Porque están llevando una tajada monumental. ¿De dónde sale? Que la pagamos todos. ¿De dónde sale que $7.50 el millón de BTU es caro? Si nosotros tenemos que importar gas, como estamos importando el gas natural licuado a $15, o el gas que importamos de Bolivia a $12. Hay un punto, en todo esto, yo entiendo las dos miradas de ustedes, pero hay algo que no se justifica, y es cómo la nafta que pagamos nosotros, los consumidores, subió por encima de la inflación y por encima de la devaluación. Varias veces Entonces ahí me parece que nos están viniendo a buscar la guita al bolsillo para que nosotros garpemos los subsidios. No, porque por ahí la nafta que estás pagando cara hoy es la nafta que vas a pagar barata mañana, porque eso que dicen, porque dentro de... cuando uno en este país. Bueno, déjame terminar. Entonces, seamos optimistas. Afinemos la guitarra. Una cosa. La guitarra. Aparte, a ver, los defensores de los consumidores que me dicen. Cada vez recaudan más cuando aumenta el combustible también, ¿no? Lo que pasa Claro, es que esa era otra cosa. Es verdad una cosa. No, porque el tema está que no se sabe exactamente, como dice Pino, cuáles son los verdaderos costos internos de acá, porque uno dice... Los costos internos no tienen nada que ver con el precio internacional, o sea... Como los precios internacionales de la nafta en el mundo están más o menos como en Argentina. ¿Cuánto está el precio de la nafta en Europa? Si ahora la Argentina está entre los 30 países más caros y estaba entre los 50 más baratos, algo cambió en 3 años. El precio de la nafta está ahora alrededor de $1.30, es lo que está más o menos en la región y es lo que está más o menos en Europa, salvo Estados Unidos, donde tiene justamente una baja carga impositiva, porque la carga impositiva acá es más que el 50%, es casi el 65% la carga impositiva que tiene. A ver, acá tenemos la carga impositiva de la nafta. ¿Cuánto de impuestos cargamos? ¿Cuánto de impuestos pagamos? Una sola cosa quiero decir, cosa, que cuando uno analiza el tema petrolero, digamos, y el combustible es un derivado, uno tiene que tener también una variable geológica. Digamos, la declinación, Estados Unidos declinó su producción de petróleo desde 1970 hasta hace 3 años. Es decir, tuvo 40 años declinando. Es decir, no es un dato decir que el petróleo declina, porque es un recurso no renovable, pero justamente logró revertir esa declinación a partir del desarrollo de los recursos del YEI, los recursos que tenemos en Vaca Muerta. Entonces Argentina tiene una mirada estratégica hoy, el gobierno que dice vamos a apostar a los recursos del YEI para evitar esa declinación. Y cuando el petróleo dentro de 10 años esté a $200, nosotros vamos a autoabastecernos en petróleo y vamos a poder manejar el precio de la nafta que permita tener una economía competitiva como tenemos que pagar nosotros ahora? Bueno, es una inversión. ¿Por qué tenemos que financiar nosotros ahora? Si son empresas que vienen a invertir a riesgo. Rolando. También invierten las empresas. Te quiero reiterar que lo que estás pagando lo que cuesta. Tenemos que bajar el costo. No es lo que dice Pino. Hay que bajar el costo, pero no al valor del transporte vertical. Dentro de un barril de petróleo hay que poner incluso el riesgo minero de la exploración. La renta en el negocio petrolero es grande porque no se la llevan a la casa, se reinvierte en la actividad exploratoria, cosa que acá no se hizo. Rolando. Y tenemos la mitad de las reservas de gas que hace 10 años. ¿Y por qué? Precisamente por seguir el criterio que dice Pino. Se mantuvo pisado el precio. Es mentira. Se mantuvo pisado. Las petroleras se llevaron todo el gas a los países vecinos. ¿A dónde se lo llevaban? A Chile, lo llevaron a Uruguay. Rolando, ¿cómo es? Yo vi la refinería que te enviaban gas a Chile. No era todo el gas. Rolando, no me deja terminar la idea, Pino. Vaciaron las reservas sin reponerlas. No y Argentina tiene el 80% de sus cuencas geológicas sedimentarias que no son debidamente explotadas. Ya lo escuchamos. Guarda, ahora entonces todo esto son negocios que no tienen que ver con nosotros. Gran Bretaña también declinó, bajó su reserva al 50%. No hagan cuentos. La Argentina no tiene necesidad de explotar Vaca Muerta. No hagan cuentos. No es un cuento. ¿Por qué no hagan cuentos? No tenemos necesidad de llevar el petróleo a $80 si lo podemos sacar a $13, $14, $15, por favor. Sí, no podemos hablar de a uno, así entiende la gente. De a uno sí, pero yo voy a decir lo siguiente. Desde que vino la privatización, YPF perforaba, la YPF estatal perforaba 120, 130 pozos nuevos por año.
Nuevos quiere decir fuera de los yacimientos ya descubiertos. Importamos En la época de las petróleo. privatizaciones se chuparon todas las reservas y nunca perforaron más de 30 Rolando. pozos en los yacimientos que tenían. Rolando, No es cierto. Por eso digo estafa, antes estafa. que me interrumpiera Pino, estaba diciendo que cayó a la mitad las reservas de gas, ¿sí? Quiere decir que hemos perdido cientos de miles de millones de dólares al valor que tiene ahora el gas. ¿Por qué bajó? Porque el gobierno tomó la decisión de planchar en $2.50, el precio del gas en boca de pozo, o sea, lo que da el petrolero, ¿sí? Ahora se aumenta a 7,5, porque se dieron cuenta que con eso estamos importando, como decía Víctor, a 17, que ahora porque bajó el precio del barril, bajó todo. ¿Y quién se piensan que paga todo eso? La clase menos pudiente, Pino, con la inflación. Usted tendría que hacer el cálculo de cuánto en la inflación incide estos subsidios que le dije antes de 120.000 millones de pesos por tener la ficción de pagar por las cosas por debajo de sus costos. Nadie a $2.50 va a venir a invertir gas. Entonces, Vaca Muerta sí va a pasar a ser una ilusión si no ponemos los pies sobre la tierra. Estamos en un mundo globalizado y si ponemos en valor todo lo que hay en Vaca Muerta, no es para 40 millones de habitantes, Rolando, es para 400 millones de si habitantes. los 7.000 millones de dólares que subsidian todos los hijos de la pavota que somos los consumidores se invirtieran, ¿no es cierto?, en la industria petrolera nacional, acabaríamos con los problemas. Miren, lo que es regla en la industria hidrocarburífera mundial, en todos los contratos, es reponer lo que se saca. La privatización se chuparon las reservas que teníamos, bajaron de 35 años. No es cierto, gas. Pino. No, por favor. No es cierto lo que está diciendo. No es cierto. Ricardo, Los representantes de las petroleras que se chuparon las reservas me van a venir a decir a mí está estafando con su relato. Por Eso favor, no puede decir lo que está diciendo. ustedes, las petroleras, nos Yo no han soy la estafado. petrolera. Nos han estafado, digámoslo con todo. Primero, yo Y no nos soy una siguen petrolera. estafando, Segundo, por soy favor. una persona que en general tengo bastante trayectoria académica. Soy director del Instituto del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires. Conozco más o menos cómo funciona este mercado. Y conozco lo que pasa en el mundo. Estamos llenos de Entonces, técnicos no que puede están decir esas que cosas. que Es el puro trabajan relato. para las Puro petroleras, relato. por A ver, favor. sí, Ricardo. Yo insisto, todos estos temas son fundamentales para el país. Y Por eso los traje a todos ustedes. No, pero por eso esto demuestra que hace falta un debate en serio, que no lo hay. Yo insisto, no hay política de nada. Ah, bueno, los candidatos discuten otra cosa. Bueno, por eso. Y por otra parte, acá está también Molina, el que paga el pato larga, los usuarios que no damos más, no solo con el combustible, mantenimientos, Bueno, no a eso damos vamos. más, o sea, Con los a ver, se ponen vamos a la del carga lado de impositiva, Iván. gente. Sí, en realidad la carga impositiva tiene dos O componentes. sea, Los compo- carga impositiva es la parte de impuestos que ponemos cuando cargamos el tanque. Claro, la parte de impuestos internos, directos e indirectos, con lo cual el porcentaje va variando si consideramos todos o alguno de ellos. En el precio, es decir, por cada litro de nafta tenemos el impuesto sobre la transferencia de importación de ¿Qué carajo será? Esas de cosas las nafta entendés y vos gasoil. solamente. Ahora te explico. El impuesto sobre el gasoil y el gas licuado, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, y el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Y dónde está el de Nos las falta- autopistas que me nos vendiste falta vos? también el fondo hídrico. Claro, lo que pasa es que esto está, o sea, estos son los impuestos indirectos que se, Claro, impuesto y tasas también, que se impuestos y componen tasas. por eso, dentro del precio. Nosotros después tenemos las tasas, que son tasas municipales que cobran cada uno de los municipios y que difieren del concepto de impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto no tiene una contraprestación directa, Sí, no sí, tiene es- un destino. La La tasa, tasa es específica para la construcción de las autopistas, con lo cual, en total... Sumado todo esto, tasa de impuestos, ¿cuánto? Tasa de impuestos, sí, llega al 70% en algunos casos y aparte hay que ¿Al considerar... 70? Sí, No, un poco menos por ahí puede ser. incluso hay que considerar lo que son los impuestos directos, es decir, el impuesto a las ganancias, una vez deducidos los gastos de las compañías y este nivel de costos. Con lo cual, es muy contradictorio que se tomen decisiones políticas para aumentar la producción de combustibles y así bajar los costos y mantener
niveles de tributación que existen desde los 90 y que incluso se han aumentado. Entonces esa contradicción es la que la gente no comprende y que les sigue doliendo en el bolsillo año a año. Fernando. Pero esa ecuación te confirma que todo esto lo termina pagando el consumidor, porque si hubiera voluntad para equilibrar un poco la cuenta, el Estado bajaría la carga tributaria, la mantiene igual, subsidia a las petroleras o no, depende del momento y el mercado, pero el que siempre pone plata es el consumidor. Y aparte, hay un concepto que es el de inflación tributaria. Es decir, si el Estado cada vez ejerce mayor presión sobre los consumidores, esos consumidores van a exigir mayores salarios a sus empleadores, los empleadores van a exigir mayor rentabilidad sobre los precios de sus productos, con lo cual genera inflación. Es un círculo vicioso que se parte desde la carga impositiva que tienen este tipo de productos. Vamos a volver un poco a la tierra, muchachos. ¿Cuánto cuesta mantener el auto? Esta nota la hicimos hace unos meses, pero la verdad que fue cuando se dispararon los costos del auto. Pero véanla. Uno de los gastos principales a la hora de tener un auto es la nafta. ¿Cuánto gastó? 500 pesos. Yo antes le ponía 50 pesos y bueno, duraba una semana más o menos. Ahora me dura 3 días. Bastante más. No sé, llené el tanque 450 pesos más o menos. ¿Y antes por cuánto lo llenaba? No recuerdo bien, pero era sensiblemente menor, sí. Son las cosas que más cuestan. Todo, ahora cuesta todo. A cualquier arreglo no baja de 1000 pesos. Llevar el auto al mecánico es otra de las cuestiones principales a la hora de su mantenimiento. Y qué mejor que preguntarle al hombre que sabe, ¿no? Que acá lo vemos trabajando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien, ¿ustedes? Lo vemos trabajando justamente en un auto. Estamos viendo para mantener el coche. ¿Cuáles son los gastos mínimos que va a haber que tener? Mira, para un control en general del vehículo, el principal gasto que tenés es el service del auto, que es aceite, filtro y filtro de aire, que hoy no estás hablando menos de 600, 700 pesos en un auto normal. Estás hablando de en un auto importado alrededor de los 1.500 a 1.800 pesos. ¿Cada cuánto se tiene que hacer el servicio? Eso lo ideal es hacerlo cada 10.000 kilómetros. Después otro service es el tema de pastilla de freno. Hoy pastilla de freno tenés que calcularle un costo de aproximado de 800 a 700 pesos. Todo depende del vehículo, la marca y el origen. Ni hablar si llegamos a tener algún accidente, algún choque, un chapa y pintura, ¿de cuánto hablamos? Estamos hablando alrededor de 15.000 a 25.000 pesos. El seguro y la patente se suman a los gastos fijos, que dependiendo de si el auto es usado o nuevo, el mínimo mensual entre ambos no baja de los 800 pesos. La calle está insegura, por eso dejar el auto en el estacionamiento resulta ya para muchos un gasto adicional. Mensualmente te sale 1.000 pesos más o menos. ¿Y por día? Y por día te sale 100, 110 pesos. ¿Estos precios son los mismos hace rato o aumentaron? No, aumentaron, calcula que se aumenta cada 6 meses, más o menos se van aumentando. ¿Y vos crees que próximamente puede haber otro aumento? Seguramente, sí. No podés dejar un auto, qué sé yo, viene gente a comer y por ahí o lo deja en la calle y al ratito lo trae porque con el vidrio roto o porque le robaron las ruedas. Claro, después te termina saliendo más caro por ahí. Tal cual, eso es lo que yo le digo a la gente. Para los conductores que vienen desde la provincia de Buenos Aires se suma además los peajes de acceso a la capital, que desde el 1 de febrero registraron un aumento de entre el 20 y 50%. Otro de los milagros que no se ajusta a ninguna tasa de incremento es el aumento de los peajes. ¿Cuánto subieron los peajes? No, es dispar porque hay peajes municipales en Santa Fe, accesos a la capital. No, pero ponele acceso a la capital. Han superado, si vos te acordás, que salía un peso cada 100 kilómetros, la famosa frase de Domingo Cavallo, y hay relaciones de hoy hasta 34. Yo te pregunto, ¿se actualizó tu ingreso 34, 35 veces? Entonces, bueno, pero aparte el informe está muy bueno, pero hay que tener en cuenta lo que vale mantener un transporte pesado, un camión.
Hoy arreglar un diferencial será una fortuna, porque ahí estamos hablando de vehículos livianos, pero el transporte de cargas, que es fundamental para lo que hablábamos recién, de lo que sufre el consumidor, es infernal lo que vale. Pero bueno, es como decíamos también con Mourinho, acá parece que las ganancias para unos y termina pagando el pato toda la gente, en toda la la ciudad de comunidad. Buenos Aires los peajes de las autopistas urbanas No, el milagro Macri también. aumentaron un 33% ya para todo el año según prometieron. Sí, en la audiencia pública dijeron que iba a ser, prometieron que iba a ser el único del año. Pues la ILEA valía 50 centavos y vale 13. Y estamos hablando de la gestión de Mauricio Macri, o sea, 8 años. De 50 centavos a 13 en hora pico. Y hay un costo adicional a todo lo que se habló acá, que creo que es importante que lo sepamos, que es el costo de la corrupción. O sea, la nafta que nosotros pagamos en el surtidor tiene un componente de corrupción. ¿Por qué? Y que eso hay que decirlo en algún momento y hay que estudiarlo. ¿Cuál es? Nosotros lo tenemos judicializado. Por ejemplo, en Cerro Dragón, que es el yacimiento más importante de la Argentina, la certificación de reservas que dio base a establecer cuál es la regalía que iba a pagar el concesionario es trucha, firmada por la Universidad Nacional de Cuyo y reconocida con el paso de los años por nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo que se quisieron despegar de la anterior y que reconocieron, sí, esa certificación de reserva no cumple con ¿Y los qué repercusión tiene en la cadena en el día a día? Tiene la repercusión que para hacer toda esa concesión hubieron 47 millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar. Y que está judicializado para hacer ese seguimiento y poder esclarecerlo. La corrupción también está en eso. Está, por ejemplo, en el gas que estamos consumiendo hoy en la Argentina, cuyos contratos de compra para el año 2014 y 2015, YPF los hizo por orden de NARSA, cuyos precios son secretos. Vos hoy no sabemos cuánto estamos pagando oficialmente por el gas que se desembarca en Escobar y en Bahía Blanca. ¿Eso es así, muchachos? Lo que pasa es que se está trabajando en el mercado spot, ¿no? Quiere decir que no se hace compras o pedidos a largo plazo. Entonces eso va cambiando. Va cambiando y tenemos que salir de ese así. cortoplacismo porque vamos a ser importadores por los próximos 8 o 10 años seguro. ¿Pero es verdad que los precios son secretos? No, lo que pasa es que en el contrato no figura porque uno no sabe exactamente. Cuando uno compra en el mercado spot, depende, digamos. YPF hay mismo cosas. lo dijo en el expediente judicial, se presentó, los acreditó en el expediente judicial, juzgado número 1, contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, y pidió que sea secreto para las partes. O sea, el único que sabe cuánto se paga es el juez. Pero es un tema de una empresa privada, es un tema comercial, digamos. Es decir, que puede Pero tener. como una empresa privada, estamos hablando que ¿No es una empresa pública? compró por ¿No cuenta es y una orden de empresa NARSA. No, es una empresa, digamos que el 51% de las acciones son del Estado, pero la empresa se mueve de acuerdo a. Es una empresa privada, digamos, con accionista. Claro, cuando quieren es privada, entonces no tienen que llamar a licitación, le compran a los amigos, invitan a hacer la compra por correo electrónico, como fue la compra del gas. Estamos hablando de contratos millonarios, ¿no? Que están comprando una garrafa, ¿eh? Millonarios para 2 años de todo el país. Es lo que está vigente al día de hoy. Vamos a ver si podemos establecer alguna correlación con la vida cotidiana. Gasto de mantenimiento de un auto. Vamos a ver, estamos hablando de un auto en la ciudad, Iván. Sí, un auto medio, o sea, ni de alta gama, ni ningún tipo de utilitario como recién planteaban. En realidad, los gastos, estos son los básicos, pero realmente llama la atención porque si uno suma lo que es el tanque, o sea, fuimos bastante austeros en este Claro, en porque este con cálculo. 2 tanques y medio de nafta super, esto si te moves en la ciudad. Por Porque eso. si venís de 40 kilómetros, se te van uno por semana. Totalmente. Una cochera fija, 1.200, también le pusimos un precio relativamente barato. El seguro contra terceros 2.700, básico, 3.500. patente, mantenimiento, lavadero y 600 pesos de 5.400. algún arreglo, peaje, 6.000. estacionamiento, nos da 6.000 pesos por mes. 6.000 por mes, esto en la ciudad. En la ciudad... En la ciudad y tranquilito. Sí, y teniendo en cuenta que, o sea, este tipo de gastos son los mínimos para tener un automóvil. Es decir, volvemos al debate. Se fomenta la compra de automóviles para sostener el crecimiento industrial del país, pero con este nivel de gastos es Claro, pero si uno prácticamente alquila imposible. un departamento, digamos, termina pagando más por alquiler que por auto. Sí, igual estamos en ¿Tiene valores alguna cercanos. lógica? Vos que también sabes de alquileres.
No es que sepa. La economía argentina no tiene lógica, Rolando, ya a esta altura. Que tengamos una base monetaria con el billete de mayor denominación, en el 66% del circulante, va contra la lógica de cualquier sistema monetario en el mundo, por ejemplo. Y lamentablemente la inflación nos ha carcomido la moneda y atrás de esto aparece todo eso que está ahí. Y vamos a terminar pagando más por mantener un auto que por un alquiler, o viceversa, porque a lo mejor dentro de 2 meses pasa al revés. Las expensas hoy por hoy están creciendo a un ritmo mayor que el costo de los alquileres. ¿Por qué? Porque el alquiler se ha estacionado y las expensas suben. De manera tal que en algunos casos están casi equilibradas. Pero yo no recuerdo, no sé, corríjame, pero yo no recuerdo una época en la Argentina que mantener el auto saliera más caro que un departamento de 3 ambientes. Una cochera vale 20, 30 mil dólares, que no tiene ni una cocina ni un baño, es un cuadrado. 20, 30 mil dólares realmente. Digo, hay algo que se desfasó. Una economía distorsionada, indudablemente. El nivel de gastos es muy interesante tenerlo en cuenta con todo este debate, ¿no? Que venimos hablando sobre mínimos no imponibles y qué es lo que reclama. Porque una persona que tiene un auto y un alquiler... ¿Esto cuánto podés contar de impuestos? ¿De esto? ¿De impuestos? La nafta. En realidad, si el empleado, nada de esto. Nada. Absolutamente nada. Si sos autónomo, sí podrías destinar parte de los gastos de combustible, pero con un tope que quedó de principio, de fines de los 90 en 7.200 pesos anuales. O sea, estamos hablando de que todo el sistema está distorsionado. Vamos a apelar a tu memoria. ¿Vos te acordás de una época en la Argentina que saliera más caro el auto que el departamento, el mantenimiento? Un disparate. Argentina siempre tuvo costos bajos en los combustibles. Eso hay que tenerlo presente. Obviamente que acá hay una acumulación de políticas cerradas. La privatización petrolera que prometió con Menem, la multiplicación de las reservas, fue al contrario. ¿A ustedes les parece lógico en aquel bando, en aquella mesa, que esté más caro el auto que el alquiler del departamento? Yo creo que acá hay una confusión entre precios y costos. Acá los precios estuvieron bajos siempre y no los costos. Entonces la diferencia entre precio y costo la terminó pagando toda la sociedad a través de subsidios, a través de inflación. Eso es lo que hay que entender. Ahora dicen, bueno, está más caro el auto que el alquiler. Hay que ver si el alquiler está en su verdadero precio o está planchado porque no hay demanda. No es que nos aumentan los alquileres de capital, 40% de inflación el año pasado, 30% 25% el anterior. Devaluación. ¿Qué otra cosa puedes esperar, Rolando? No, porque uno, digamos, uno tiene que tomar como referencia, a veces, por ejemplo, para el costo del combustible, tiene que tomar de referencia cuánto es el costo del combustible en otros países. Si uno hace esa referencia, cuánto cuesta la nafta en Brasil, cuánto cuesta en Bolivia, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en Europa, el precio que estamos pagando hoy la nafta, alrededor de $1.30, pongámosle. Pero muchos de esos países bajó por la baja del petróleo, por eso la Argentina subió. No bajó tanto, ¿por qué? Porque casi todos estos países, casi como bien se planteó ahí, entre el 60 y el 65% del costo son impuestos. Entonces eso hace que la baja el precio del crudo, es decir, la participación que tiene en el costo final sea relativamente baja, puede ser un 15, un 20%. Entonces, una baja significativa en el precio del crudo no necesariamente es una baja significativa en el precio del combustible. Salvo 2 países, Estados Unidos y Chile, que sí tienen poca carga impositiva. ¿La estatización de YPF es una estatización trucha para vos? No, una estatización muy errada. Muy errada. Se tendría que haber estatizado el 100% de la compañía. En un mercado ocupado por todas las transnacionales petroleras, lo menos que podía haber hecho el gobierno nacional, recuperar el 100% de YPF, pero como empresa pública, con control social, para evitar todas estas chanchullas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Lo que le interesa al pueblo argentino es bajos costos en la energía. No se puede justificar que si hace 2 años se producían más barriles de petróleo, reconociéndole 45 de media el barril de petróleo a las petroleras, no se puede comprender que hoy están en 80, 85 y dicen que pierden plata. Por favor, lo vuelvo a repetir, esta es una enorme estafa y pagamos de nuestro bolsillo 7.000, 8.000 millones de dólares anuales. ¿Sirvió la privatización de YPF? La privatización de YPF fue mal hecha. La privatización, yo digo la estatización. La estatización, perdón. ¿Sirvió? La estatización fue mal hecha, se podría haber hecho a un costo mucho más bajo. Acuérdense del relato de Kicillof, que fue
los vamos a echar a los españoles. Bueno, pues eso era una estrategia de negociación. Nos quedamos con vaca muerta y encima nos van a pagar 10.000 millones de dólares por la contaminación problemas ambientales. Terminamos pagando, eso era una chicana de terminamos pagando arriba de 10.000 millones terminamos pagando. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Primero, hablar con las acciones que le habíamos regalado, que le había regalado el gobierno al grupo Eskenazi. Ahí ya teníamos el 25%. ¿Y de esas dónde fueron a parar? Y si queríamos el 50%... No, quedaron en Repsol, digamos, porque el Repsol, como el grupo Eskenazi no pagó, se quedó con esas acciones. Si queríamos el 50%, perdón, entonces lo que habría que haber hecho es sentarse a hablar con los españoles, ¿no? Y exigirle un nivel de inversión para este nuevo hallazgo que era vaca muerta, y entonces ahí hubiera habido inversiones. Pero lo que se hizo fue un mamarracho, simplemente por eso de ir a la cancha y decir Argentina, Argentina, YPF es nuestra. Lo que hay que pensar es, señores, con la privatización de YPF, ¿se mejora la situación energética del país, sí o no? Bueno, los resultados están hablando de que estuvo mal hecha y que a lo mejor hay que hacer algunas Ahora, siempre correcciones. se hablaba de un dólar cuando ellos dijeron y estamos en $1.40 el litro. O sea, uno se pregunta cómo no era, que siempre decían tiene que valer $1. Hoy estamos en 1.40 en el interior del país. O sea, es medio raro también. ¿A qué dólar? ¿A qué dólar? No, dólar. Estamos a dólar blue. No, siempre la nafta cuesta el dólar blue. El interior vale 15 mangos, no vale 11 como acá. Entonces, no es $1 como dicen ellos, tiene que valer $1, no, vale 1.40. Sí. Yo quiero defender cómo se hizo la reestatización de YPF, porque creo que fue justamente una buena fórmula. Uno puede discutir... ¿Fue lo posible? Fue lo posible y quedó una estructura, digamos, como empresa mixta, que es la estructura que tiene, por ejemplo, Petrobras y que tiene Statoil, que más allá de los... La Noruega. La Noruega Statoil, que es un ejemplo, digamos, de funcionamiento, donde vos tenés una empresa que al ser mixta tiene capacidad de financiamiento, cosa que YPF estatal nunca tuvo cuando era 100%, como dice Pino, porque yo no quiero, digamos, Pino era peronista y justamente Perón cuando quiere firmar los contratos con la California y se oponen, a los que se oponían al contrato con la California, Perón los llamó nacionalistas de opereta, dice, que nos hacen peor, digamos, le hacen más mal al país con sus estupideces que los imperialistas con sus vivezas. Entonces, yo creo que Perón ahí marcó bien determinadas, digamos, dogmas que se generan en ciertas personas respecto a asociar el nacionalismo, digamos, con una YPF 100% estatal. Porque Mosconi, cuando funda YPF, la idea de Mosconi original era hacer una YPF igual lo que fue British Petroleum, que fue la primera petrolera estatal, que el 51% sea estatal y el resto capital privado. Es decir, el ideal de Mosconi era también hacer una empresa mixta. Entonces, la reestatización de YPF permite tener una empresa que funciona, digamos, tiene una dinámica, una estructura de costos, un management que es propio de una empresa privada, pero tiene justamente algo que se necesita en el petróleo, porque es la base del funcionamiento de nuestra sociedad, tiene una estrategia política que conduce, digamos, con un objetivo nacional de lograr el autoabastecimiento. Yo creo que fue la mejor fórmula posible y que realmente es una fórmula que está dando resultados, porque si bien Argentina está decayendo en su producción de petróleo y gas, la única empresa que aumentó su producción de petróleo y gas ha sido YPF en estos últimos 2 años. Víctor, ¿a qué costo? ¿Con qué ayudas? ¿Con qué facilidades? ¿Con qué ayuda? Está aumentando el costo. Cuando se dice una cosa... Cuando se habla de estas cosas, vuelvo a repetir, el espectador puede creer que la nacionalización de YPF es que domina el mercado nacional. Esto es una gran mentira. Es apenas una porción minoritaria. No es minoritaria. Pero además, el haber expropiado el 51% y convertirla en sociedad anónima se hizo para escapar al control de la Auditoría General de la Nación y la SIGEN. Esto es así, porque lo que viene aplicando YPF es una burla a la institucionalidad argentina porque aplica el secretismo de Estado. Con el cuento de que somos una empresa privada, yo no le voy a mostrar el contrato de Chevron. Pero resulta que cuando se expropia YPF a Repsol, somos todos los argentinos que ponemos los 6.000 millones de dólares y terminaremos poniendo 13.000 millones de dólares por los intereses de todos los bonos que se entregaron para su compra. Pero compraste reservas en Vaca Muerta que valen 700.000 millones de dólares. No, eso no lo decís. Son mentiras lo que son mentiras. Cuando los pongamos en producción va a valer eso. No son mentiras. Vaca Muerta está parada. No está parada. Y liquidan por gas no convencional el petróleo y el gas convencional. Son todas estafas.
estafa. ¿Sabes por qué? ¿Dónde está la estafa? ¿Sabes por qué? Que diga Pino dónde está la estafa. No hay ningún control público sobre ningún pozo de petróleo, pudiendo colocar medidores para saber cuánto se saca de gas y de petróleo. ¿Es verdad? ¿No se sabe cuánto No, se sí saca? se sabe, perfectamente se No, sabe. lo saben ellos, pero a mí lo que me interesa, el sistema lo permite. a mí lo que me interesa, El más que el interesado- Estado Nacional, Las provincias, los es el estados que son los paga y el las que provincias no consume, permiten que sepa todo lo que se saca. Es subestimar Acá a la las provincias, exportación Pino, incluso las del provincias petróleo viven de las es las provincias simple petroleras viven de las declaración regalías. jurada de las petroleras, por favor. Las provincias viven de las regalías, las provincias tienen un control, digamos, posiblemente puede haber en algún momento. Pero realmente el sistema- bravo. ¿Por qué? No sé por qué me ¿El aplaudo. aplauso por qué? No, porque reconoce que sí. No, te reconozco que por ahí yo dice, alguno puede mirar mal un numerito, pero el sistema está perfectamente establecido. Y hay un No, control para bastante nada está estricto. establecido, para nada. Sí, Iván, ¿qué? No me diga que no está No, que establecido. las provincias, Alguna vez fue el yacimiento, al Pino, tener- sabe cómo es. Sí, Iván. No, las provincias al tener el derecho sobre las regalías también tienen un grave problema. Nuestra ley de coparticipación totalmente obsoleta hacen que las provincias se vean obligadas a flexibilizar los controles sobre estos contratos porque tienen que financiarse con plata propia con una ley de coparticipación del 89 que nunca se ha reformado y que no Vos les decís que una permite recaudar los recursos sin La ley de hidrocarburos que salió, ¿no? Que fue aprobada por las provincias, fue precisamente por esa presión que puede ejercer el gobierno y cortarle, digamos, los Claro, no suministros tienen a fin de otra mes. opción, Bueno, porque yo no digo, pueden crear muchachos, impuestos. esperen, vamos a hacer una moción de orden. Esperemos que baje la nafta. Y después cuando baje la nafta volvemos a hacer este mismo debate. Muchachos, Sí. a los usuarios viales volvamos al sulky. No, es así, realmente. La bicicleta. Los agrónomos vamos a tener que volver al sulky como antes, lamentablemente. Muchachos, muchísimas gracias por venir.